La clase Array es la clase de las listas, de las series de elementos organizados linealmente uno detrás de otro. Para crear una lista, yo lo que hago es crear una variable, asignarla el valor array y crear dentro de ella un array, utilizando el operador new y la palabra array. Dentro de este paréntesis van a ir todos los datos que yo quiero que tenga esa lista de valores. Estos van a venir separados por comas, entonces, por ejemplo, pues puedo poner valores numéricos o también puedo poner, por ejemplo, textos. Crea 1, 2, por ejemplo. También puedo mezclar unos con otros. Aquí, por ejemplo, podría añadir números o otros tipos de valores. Si yo pido al sistema que me trace esta lista, podremos ver que lo que va a hacer va a ser devolverme una cadena de caracteres con los valores de la lista simplemente separados por comas. Podemos ver que para ver la diferencia entre si hubiera guardado esto como un array o como una cadena de caracteres, como digo, la diferencia está en que yo ahora lo que voy a poder hacer es recuperar los distintos elementos que tiene esta lista de una manera muy fácil. Por ejemplo, para recuperar un elemento en concreto en una posición determinada de la lista, lo que se utilizan son los corchetes, y dentro de los corchetes la posición de ese elemento. Se empieza por el índice 0, de tal manera que el primer elemento es el 0, el segundo es el 1, el tercero es el 2. Así que si aquí pongo un 0, vamos a ver que efectivamente me devuelve solamente el primero de todos esos elementos. Así, de esta manera podemos organizar datos de una manera fácil para que sean rápidamente accesibles y para que se puedan también añadir muy fácilmente. Otra propiedad importante de las listas es su longitud. Esta es la propiedad length. Esto lo que me va a devolver va a ser el número de elementos de la lista. Así podemos ver que tenemos 3 elementos. También podemos añadir elementos a la lista. Podemos sustituir los que hay y añadir nuevos. Para cambiar un elemento en concreto, lo que hago es utilizar también los corchetes y la posición del elemento que quiero cambiar, por ejemplo, el primero. Y este voy a hacer que sea ahora la palabra inicio. Voy a hacer que me trace de nuevo la lista y vamos a ver que efectivamente me traza inicio y luego los otros dos. Una cuestión interesante es añadir un elemento al final de la lista. Si yo aquí pongo dentro de los corchetes lista.length, lo que va a ocurrir va a ser que me va a añadir un elemento en la posición de la cantidad de elementos de la lista, pero teniendo en cuenta que el índice empieza desde 0, este es el 0, el 1 y este es el 2, la posición final de la lista sería la número 2 y sin embargo la longitud de la lista es la 3, con lo cual lo que va a hacer cuando estamos intentando asignar el valor a un elemento que está más allá de la cantidad de elementos de la lista, lo que hace es añadir elementos para rellenar hasta que me pueda colocar este. Así que si yo le digo que me añada un elemento en lista.length, lo que va a hacer va a ser ponérmelo al final. Si trazamos esta lista, vamos a ver que efectivamente me ha añadido ese inicio y me ha puesto un elemento nuevo al final. Si yo en vez de lista.length hubiera puesto un 7, por poner un ejemplo, que son muchos más que los elementos que tiene la lista, lo que vamos a ver es que me añade una serie de huecos vacíos, o sea, me añadiría elementos vacíos a la lista para completar hasta donde se llegue a la posición en la que yo he añadido ese último elemento. Así que, como vemos, trabajar con listas es tan fácil como añadir una serie de elementos dentro de un nuevo array y luego recuperarlos o cambiarlos utilizando los corchetes. Hay otra manera también de crear listas y es, en vez de utilizando el constructor de array, sería utilizando corchetes. Asignando una variable valores metidos todos ellos entre corchetes, voy a conseguir exactamente lo mismo que utilizando el constructor de la clase array. Así podemos ver que efectivamente me vuelve a crear la misma lista.